Es un placer para mí tener aquí a mi autoridad, el apóstol Arturo Manuel Alcalá. ¿Cómo está, apóstol? Muy bien, estar contento contigo y con todos los que nos van a escuchar en la enseñanza de este día. Vamos a entrar al tema. Y a mí me gustaría saber qué información nos podría dar sobre el tema de los demonios a través de lo que es la palabra escritura. Pues es un tema muy extenso, pero yo creo sí podemos hablar de algunas palabras donde se habla sobre los demonios. Pero antes vamos a ver un versículo de la Biblia por lo menos para que vean que esto es real. En Efesios 6:12 que estábamos comentando, ¿verdad? Efesios 6:12. Sí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok. El apóstol Pablo habla de un mundo espiritual, un mundo invisible, pero ese mundo espiritual tiene una civilización o un gobierno, como en este caso está hablando de diferentes jerarquías de demonios. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que son reales. Su propósito es dañar a la gente, destruirla, quitarle la imagen de Dios que hay en la gente. Entonces voy a mencionar algunas palabras del Antiguo Testamento en hebreo y después en el griego, por lo menos una. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, por lo menos cuando estudiamos la palabra que se refiere a demonios o espíritus o seres, hay una palabra que se llama Sheidim o Sheijim, no sé, depende del tipo de pronunciación que se use. Está en Deuteronomio 32:17, significa gobernantes o demonios. Esa es una palabra. Otra palabra que está en 2 Crónicas 11:15 es Sair, y siempre se lo usan como significado de macho cabrío. Es de donde sale la cabra maldita o el símbolo de una cabra en el satanismo, en algunas cosas. Esa es otra palabra. Hay otra palabra que se encuentra en el Salmo 96:5, habla sobre la idolatría, en los astros, es Elilim. Ese es otro tipo de palabra que se usa para demonio. Y hay otra palabra que es Keter, Salmo 91:6. Ahí está la palabra pestilencia, pero también se refiere a demonios. Y hay otra palabra que a veces la podemos confundir porque esa palabra se usa para hablar a Dios, que es Elohim. A veces mencionamos Elohim para referirse a Dios, pero si no estudiamos bien el contexto, esa palabra Elohim puede ser para mencionar un demonio. Esa está en 1 Samuel 28:13, que son hablando de los demonios, ¿verdad?, llamados falsos dioses. Entonces esas son algunas palabras. Y hay otra que es interesante en el griego, que para la palabra demonio se dice daimon. Esta es una palabra compuesta por dos, que significa un ser inteligente o alguien muy inteligente. Esa es la palabra daimon, que traducida la conocemos como demonio. En la palabra anterior me llamó la atención, menciona que la palabra Elohim nos referimos también a Dios, ¿no? Sí. Y también puede ser para un demonio. Para un demonio. Depende del contexto de que se esté usando, sí, porque Elohim en realidad se habla algo plural cuando hablamos de Dios, porque si lo hablamos, eso de hecho se usa en Génesis 1, la palabra Elohim, pero curiosamente está en plural. Todo lo que termina en palabras es plural, pero cuando se refiere a Dios de una palabra singular es Eloa. Pero a veces esa palabra Elohim podemos pensar que habla de Dios, pero si no estudiamos bien el contexto puede ser que se esté hablando de demonios. Si gustas podemos ver un poquito sobre algunas características de cómo ellos operan. Vamos, si quieres, al Mateo capítulo 12.
versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ok. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, fue el que habló de eso. Y Él tuvo la experiencia, ¿verdad?, de saber que los demonios son reales. De hecho, lo que vino a hacer cuando estudiamos los 4 evangelios, vino a enseñar, vino a liberar, vino a sanar. ¿Y de qué venía a liberar? Pues había mucha gente llena de demonios. Hablamos del Gadareno, no sé si te acuerdas. Pero en esos versículos podemos dar un poquito de información, ¿verdad?, de lo que es un espíritu, un demonio, que a veces esa palabra espíritu, demonio, a veces puede ser diferente en cuanto a algunas posturas. Por ejemplo, un espíritu puede ser una sombra, alguna postura que los demonios tienen alguna figura, aunque es algo espiritual, pero eso es a veces que la diferencia cuando se dice espíritu o demonio. Pero si te das cuenta, esos versículos habla una palabra, dice que andan, usan la palabra andan. ¿Qué significa esto cuando se habla de un demonio? Que ellos pueden viajar sin la ayuda de un cuerpo, porque un espíritu es un ser sin un cuerpo. Quiere decir que tienen la capacidad, ¿verdad?, de viajar, de moverse, de desplazarse de un lugar a otro. Entonces, quiere decir que los demonios pueden estar aquí y pues se pueden mover a otro lugar. Entonces pueden andar viajando los demonios. Otra palabra que dice que buscan. Esto quiere decir que tienen intereses, entienden lo que ellos están buscando. Ellos tienen intereses. Los demonios buscan, hablando de ahí, andan buscando, ¿verdad?, dónde haya reposo, pero ellos quiere decir que tienen intereses. Otra palabra que ahí dice que quieren estar en un cuerpo que no luche contra ellos. Quieren estar en una persona, ¿verdad?, que les permita estar ahí, que no les resista, quieren un reposo. Ahora, aquí hay unas posturas, ¿verdad?, cuando se estudia sobre los demonios de la era preadámica. Quiere decir que antes de Adán hubo otra civilización. Cuando estudiamos el Génesis 1 dice que sea la luz y fue la luz. Y estudiamos esas palabras, quiere decir que Dios dijo vuelva a funcionar esto. Pero una de las posturas que se habla sobre que hubo un mundo preadámico, una civilización, y hubo un juicio de parte de Dios. Y en ese juicio, esa civilización, a esos seres se les quitó el cuerpo y nada más quedó el espíritu. Entonces, por eso ellos buscan reposo dentro de un cuerpo. ¿Por qué? Porque un demonio estando dentro de un cuerpo haya un poco de reposo, porque su naturaleza en esa postura que te estoy comentando era de que ellos estaban dentro de un cuerpo y ahora bajo un juicio se quedaron sin cuerpo. Es como nosotros hoy, nuestra naturaleza es ser espiritual. Nosotros buscamos estar en lo espiritual, en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros nos sentimos bien estar en el espíritu y ellos se sienten bien estar en el cuerpo. Ahora sí que estamos contrarios, a diferencia que ellos ya fueron juzgados y no van a ser perdonados, y nosotros venimos a ser redimidos por nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Pero esa palabra que dice buscan reposo quiere decir que también busca una persona que no busca a Dios. Si vamos a decirlo, entra un demonio a una persona y en ese momento uno le habla de Jesús a esa persona y esa persona intenta leer la Biblia, intenta cantar alabanzas, ellos empiezan a ser atormentados. Entonces ellos buscan a alguien que no quiera saber nada de Dios, que ande peque porque ellos se sienten bien. Esa es su naturaleza de ellos, pero ellos quieren a alguien que no esté buscando a Dios, porque que alguien que busque a Dios va a traer luz divina a su cuerpo y los va a empezar a atormentar. Entonces ellos buscan reposo y eso lo hallan en alguien que ande pecando y viviendo una vida mal delante de Dios.
Otra palabra que usamos dice y no lo hallan. Entonces quiere decir esta palabra, es lo que todas esas palabras las acabas de mencionar en tu lectura. Dice y no lo hallan. Saben cuando no consiguen algo y cuando han conseguido algo. Ellos saben dentro de una persona si tienen el derecho legal ahí, y también saben cuando no tienen derecho legal en una persona. Ellos saben cuando ya consiguieron, ¿verdad?, cautivar un pensamiento, una mente, o habitar en un cuerpo, ya sea un espíritu de enfermedad que tiene derecho legal. Él sabe que no se va a salir de ahí porque alguien no ha discernido qué derecho legal hay en la persona que impide que un espíritu de enfermedad esté ahí. Ellos saben y están tranquilos, pero cuando viene alguien de parte de Dios y le dice hay un pecado oculto y les muestra cuál es, entonces rompen ese derecho legal a través de que la gente se pone a cuentas con Dios. Entonces ellos empiezan a ser atormentados. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo se acercó a uno que tenía demonios. ¿Qué hicieron los demonios? Dice, has venido aquí atormentado. Sabemos quién es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces ellos saben cuando han conseguido algo y cuando no lo han conseguido. O sea, son inteligentes. Otra palabra que leíste ahí dice, entonces dice. ¿Recuerdas que dice, entonces dice? Esto quiere decir que esos demonios hablan y ellos se hacen oír. Por eso es que hay gente que escucha pensamientos. Dices que tengo pensamientos malos. Puede que sí sean de uno, pero probablemente son voces demoníacas que están escuchando. A lo mejor la gente le abrió la puerta al enemigo, al diablo, no tiene protección, no hay luz en él. Entonces esas voces literalmente se están escuchando en pensamientos atormentadores, si es que ya está muy difícil el asunto. Por eso hay otro punto que si lo podríamos comentar mejor, cómo van operando, cuál es el proceso de que ellos van tomando territorio o control. Quiere decir, entonces ellos dicen, quiere decir que los demonios hablan y se escuchan. A veces lo podemos escuchar audiblemente o en forma de pensamiento, y ellos nos engañan al grado que nosotros podemos pensar que son nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a distinguir entonces entre que ellos nos hablan y entre que sean nuestros pensamientos? ¿Cómo distinguir? Ok. O cuando es el Espíritu Santo, también podría ser. Esa pregunta es muy interesante y me la han hecho mucho. Cuando habla el Espíritu Santo o somos nosotros, por lo regular es diferente a la de un demonio. Un demonio siempre va a hablar en primera persona. En primera persona. Ya hice esto, pero con una... cuando habla en primera persona lo va a hacer con una manera de espíritu, de acusación, de malestar. El Espíritu Santo, cuando por decir alguien pecó y robó, dice, ¿sabes qué? Esto es robo, no le agrada a Dios. Pero si viene un demonio puede decir, ya robé, Dios no me va a perdonar. Es mucha la diferencia porque hasta se está uno atando y enjuiciando. Entonces, ya robé, habló en primera persona. Y cuando es el Espíritu Santo, esto es robo, no lo hagas. Entonces, el Espíritu Santo nunca habla en primera persona, un demonio sí, para hacernos creer que somos nosotros. Sobre todo se va con una voz como acusadora de tormento y de decir, esto no me va a perdonar Dios. Ese es un demonio. Y cuando Dios habla, dice, esto está mal, corrígelo, vuelve a mí. Entonces es la diferencia de la voz de un demonio a la voz del Espíritu Santo. Porque muchos piensan que les habla el Espíritu Santo y como juzgándolo, atacando, así no habla el Espíritu Santo. Él no habla así. Ese es el demonio. Ese es un demonio. Eso es un demonio. La semana pasada escuché una enseñanza que dio sobre los demonios que no están en todos lados, como Dios es omnipotente, omnipresente, que está en todos lados, pero los demonios escuché que no. Sí, ellos en realidad trabajan a través de territorios. Por eso cuando acabamos de leer Efesios 6:12 dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El diablo no es omnipresente, por eso requiere territorios. Él organiza y pone en orden, ¿verdad?, un grupo de demonios, cómo tomar un lugar, como también a veces personas, ¿no? Ahí no nomás entra un demonio y luego vienen más demonios. Ellos son territoriales. Por decirlo así, ellos trabajan con mucha disciplina, mucho orden, son muy inteligentes los demonios. Así que a veces ni el pueblo se Dios hace así.
Hay otra palabra que dice volveré a mi casa. Esto quiere decir que ellos pueden tomar decisiones y saben cuando alguien les dio en el pasado derechos legales. Entonces dice volveré a mi casa. Ellos saben dónde estuvieron y toman decisiones. Dicen, yo voy a regresar. Entonces saben cuando ellos dicen volveré y ellos saben cuando regresan si la gente está bien delante de Dios o les está dando derechos legales. Entonces ellos toman decisiones. Por ejemplo, cuando a veces nosotros empezamos a reprender el demonio de una persona, a veces no se quieren salir los demonios. Y el demonio está todo atormentado, más hasta se le ve el rostro a la persona como sufre. Dice, es que ella no me quiere, o sea, fíjate, la persona dice, es que ella no quiere dejar su pecado, yo no me puedo ir porque aquí estoy, yo estoy ligada o ligado a la persona, dice, no me puedo ir. Entonces, por eso es necesario que cuando se le va a orar a alguien por liberación, la persona tenga el deseo de cambiar y de ser Dios. Porque si no lo hace, va a volver ese demonio y va a volver a atacar. Y otra palabra, para continuar, dice, y examina la casa. Ve si está vacía, desordenada, o barrida. Esto quiere decir que los demonios, cuando ven a una persona, conocen su condición espiritual de la persona. Si lee la Biblia, si ora, si busca a Dios, o si vive en desorden, si no ha dejado su pasado. Entonces quiere decir que ellos saben examinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ve a alguien, la examinan, o sea, porque son muy inteligentes. Otro punto podría ser dice entonces va. Quiere decir que ellos planifican, piensan, van a hacer un plan. Un demonio no va a venir a alguien sin un plan, no lo va a atacar sin un plan, sin un derecho legal. Ellos tienen que hacer un plan, y si no tienen derecho legal, van a buscar la manera de cómo lo obtener. Sí, los demonios son muy inteligentes. Entonces nos estudian primero para que ellos, antes de atacar, por así decirlo, nos estudian primero. Sí, estudian qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, estudian dónde somos fuertes, dónde somos débiles, estudian hasta nuestras palabras y nosotros con un errorcito ya nos maldecimos y yo no voy a salir. Estudian nuestro carácter, nuestro temperamento, estudian qué tipo de familia estuvimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Agarran y ven, estudian también qué tipo de maldiciones fueron las que hay ancestrales, como los temas que hemos hablado de las maldiciones. Hacen un estudio muy detallado y muy minucioso. Entonces, ¿para qué? Para que ellos tengan éxito. Para que ellos tomen un territorio, un lugar, o puedan materializar algo espiritual a lo físico, ellos requieren de un cuerpo. Ellos es como, porque si entran, no pueden entrar a un lugar sin un cuerpo porque sería ilegal. Necesitan, por eso atacan la mente de una persona, como hace rato comentabas, o comentaba yo, de que ellos le hacen creer que ellos son, y la misma persona empieza a actuar y sin darse cuenta está siendo manipulada y está obedeciendo una voz demoníaca. Entonces, sin nadie, sin un cuerpo, sin una persona, tanto para maldecir una casa o un lugar, necesitan a una persona que tome las decisiones que ellos han puesto en su mente para que ellos puedan entrar y manifestar su poder y su maldad. Se requiere de un cuerpo. Como ahorita dice que ellos van a estar buscando un cuerpo. De hecho, para ellos tomar un cuerpo y tomar control de la mente es el éxito de ellos. Hay otro punto más, dice que va por otros más fuertes que él y peores. Quiere decir que hay demonios de diferentes jerarquías y más malos. O sea, es como por ejemplo habla en las cartas de Pedro que hay hasta demonios que están encarcelados, hasta imagínate, son tan perversos que están en prisiones. Hay demonios de diferentes jerarquías de poderes. Haz de cuenta un gobierno o un ejército. Así como hay un general, hay un capitán, así también son los demonios. Quiere decir que hay demonios más perversos, como los
más fuertes, ¿no? Ya cuando una persona se suicida, una persona la inducen a matar a gente, entonces hay personas abominables, ¿verdad?, que violan a la gente. Entonces hay demonios con diferentes características de maldad, por decirlo así. Dice que va por otros más peores y después vuelven a entrar al cuerpo. Eso quiere decir que entran al cuerpo, que son antimateria, penetran el cuerpo sin dañar. Pueden penetrar dentro de un cuerpo, estar ahí para empezar a manipular. Puede ser en la mente, en el cuerpo, enfermedades, no sé, hay muchas manifestaciones. Eso yo creo que sería otro mensaje. Entonces entran en el cuerpo y otra palabra dice que viven ahí, hacen de ahí su habitación, su residencia. Su residencia, ¿verdad?, dentro de un cuerpo, para ellos es muy importante, porque como no tienen cuerpo y ellos quieren hacer maldad en esta tierra, destruir esta tierra, destruir al ser humano, requieren un cuerpo para destruir a otro cuerpo. Entonces, un cuerpo, una persona para que destruya a otra persona necesita tener demonios. Y finalmente, como dice, el resultado viene a ser peor. Por eso aquí hay algo muy importante. Muchas veces vienen a Cristo y nos dicen, libérale, pero necesitamos ver que esa persona, en el momento que se le hace una oración de liberación, ella se comprometa a buscar de la palabra de Dios, a estar estudiando, a servirle a Dios y a vivir para Dios. Porque si no lo hace, nosotros podemos afectarlo. Le hacemos una liberación, en vez de ayudarle, lo vamos a estar dañando. Para que esta persona se mantenga restaurada, se mantenga liberada, tendría que seguir la palabra, leer, estudiarla, orar, adorar. Si dejara estas cosas, entonces es como un día, como dice, y traería 7 más. Y el estado peor. Sí, como comentas, es cuando alguien lee de liberación, viene lo más difícil, renovarse, pensar como Dios piensa, pensar como dice las palabras. Porque hay gente que ya no tiene demonios, dice, estoy igual, pero me parece que me siento igual. No está igual, simple y sencillamente la que está igual es su mente. Esa mente hay que transformar a través de la palabra, y es así, se lleva un proceso. Alguien, a lo mejor un demonio se le sale en una oración, o a lo mejor en varias, pero renovar la mente se requiere semanas, meses para pensar como piensa Dios. Entonces el proceso más largo es estar renovando nuestra mente constantemente. Exactamente. A través de lectura, a través de servirle a Dios. Yo recomiendo 3 cosas, es lectura, servicio y oración. Esas 3 cosas mantienen nuestra libertad, porque mucha gente vive confundida, piensa que es más rápido una renovación de la mente que una liberación. Y es más, hay gente que ni sabe que después de una liberación tiene que trabajar en renovar su mente, como es el Romanos 12, 1 y 2. Y mucha gente piensa que lo más difícil es expulsar un demonio. El maestro le sacó demonios a mucha gente, él lo hacía en un rato, pero no, es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que alguno de sus discípulos estuviera endemoniado. Un ejemplo que no lo vemos ahí, le saca los demonios en una oración, pero para renovar la mente de sus discípulos requirió 3 años para que ellos pudieran servir. Entonces es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace de nuevo, pero no nuestra mente. La mente es la misma que teníamos antes, lo único que hay que renovar a lo que sí nace de nuevo es nuestro espíritu. ¿Algún comentario? Pues nada más que vean a través de las escrituras que cuando se habla de demonios o de espíritus malignos, o como los temas que hemos hablado de maldiciones, son tan reales, y que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entre más conocimiento se tenga sobre el mundo espiritual, sobre el mundo invisible, mayor será nuestra fe. Porque si no, de lo contrario, es como otro comentario: viene un demonio y mueve algo y ya se asusta. Ese demonio que mueve algo, su función es mover cosas, pero hay otros que su función es atacar mentes, otros su función es enfermar cuerpos. Por lo regular, más bien los demonios tienen una sola función, no son como nosotros que podemos hacer muchas cosas. Puede ser hijo, puede ser padre, puede ser hermano, o puede ser pastor, puede ser maestro. Ellos no, su función es una. Y a mayor conocimiento tengan del mundo espiritual y del mundo demoníaco, menos temor van a tener y su fe va a ser más fuerte,
y que cuiden su vida espiritual. Sería mi comentario. Gracias por enseñarnos este tema muy interesante. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.